se realicen las elecciones generales. Pero, ¿será que se van a realizar el 6 de septiembre o se va a hacer una evaluación previa? ¿Qué dicen los políticos a propósito de este tema? Hay diferentes sectores que aplauden que la norma haya sido promulgada, pero hay otros que la rechazan. Ya estamos en contacto con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa, a quien quiero saludar. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Vania, muchas gracias por la invitación. Bien, le decía hace un momento que hay algunos sectores que no están de acuerdo con esta fecha, señor Carlos Mesa. Por ejemplo, el CONADE ha señalado ayer que estas elecciones pueden ser más desastrosas que las que pasaron el año pasado, valga la redundancia, cuando se denunció un fraude electoral. ¿Qué opina de esto? Primero, creo que estamos hablando de cosas completamente distintas. El fraude electoral fue una catástrofe política de incalculables consecuencias que generó precisamente la crisis política y que generó la necesidad de una nueva elección. El problema ahora lo genera una enfermedad que es el coronavirus, una pandemia que estamos tratando de combatir y que nos está golpeando durísimamente, sobre todo en estos días y sobre todo, espero que no por más tiempo, en el mes de julio. Creo que esas son las diferencias de comparación que no son equivalentes entre una y otra elección. ¿Y el tema de la votación, don Carlos? ¿No le preocupa que mucha gente no acuda a votar y quizás en esa población estén los votos a su favor? Yo considero que la idea que se ha planteado para las elecciones en el día 6 de septiembre, postergándolas un mes, estaba considerando y sigue considerando la posibilidad de que la pandemia haya bajado de intensidad. Es sobre esa base que se ha hecho. No ha habido, creo, supongo que esa ha sido la idea del Tribunal Supremo Electoral y la idea sobre la que nos han planteado los tres poderes del Estado, la promulgación de la ley al 6 de septiembre, está referida a una consideración sobre que en ese momento el nivel de la pandemia va a bajar. Es decir, el día que ustedes se reunieron, diferentes actores políticos, diferentes fuerzas políticas, ¿no hablaron de esta fecha del 6 de septiembre? No creo que valga la pena repetir lo que ya hemos dicho varias veces. Fuimos consultados por el Tribunal Supremo Electoral a través de una llamada telefónica porque estábamos en una situación de cuarentena sobre si estábamos de acuerdo con postergar la elección. Dijimos que sí, que estábamos de acuerdo y luego nos consultaron en una segunda llamada si estábamos de acuerdo con el 6 de septiembre, si las consideraciones, dijimos, eran correctas desde el punto de vista técnico y de salud, estábamos de acuerdo. Pero yo quiero establecer algo con mucha claridad. Nosotros cumplimos la norma, nosotros cumplimos la ley. ¿Esto qué significa? Significa que los tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder electoral y el poder ejecutivo, han definido una fecha. No es a mí a quien tienen que preguntarme si me parece que hay que cambiarla o no hay que cambiarla. Si el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder electoral cambian la fecha, nosotros las vamos a respetar. Yo respeto lo que dice la ley. Me hicieron una consulta, expresé mi opinión, que es solamente una opinión. Yo no tomo decisiones. Yo cumplo la ley. En este contexto hay que preguntarle al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Legislativo y al Ejecutivo si están de acuerdo en cambiar la fecha o no, si la han hecho por A o B razones. Creo que no tiene sentido un debate más allá de este tema. Es una decisión ya tomada. Si esa decisión se cambia, yo la cumpliré como lo cumplirá Comunidad Ciudadana. Sin embargo, seguramente por la aceptación, como usted acaba de señalar, que han tenido varios actores políticos del 6 de septiembre, seguramente también se ha tomado esa decisión. Si no, ¿para qué les preguntarían, don Carlos? Vamos a ponerlo de esta manera. Desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de la construcción de un espacio democrático, el diálogo es una necesidad y me parece muy oportuno y muy bueno que se haya hecho esa consulta. Y esa consulta determinó que 7 de los consultados de 8 dijeran que sí, incluido el gobierno que ha promulgado la ley. Esa consulta no tiene un carácter vinculante. La responsabilidad, el 100% de la responsabilidad es del Poder Electoral, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Esa responsabilidad debe ser asumida por quienes la tienen. Que nos hayan consultado es un hecho democrático y nosotros hemos expresado una opinión. Esos tres poderes que tienen el 100% de la responsabilidad tomaron esa decisión. Si la cambian, nosotros vamos a aceptar la ley. Yo cumplo la ley, que eso es lo que quiero decir. No creo que tenga sentido que pretendan que los partidos políticos que estamos en la competencia electoral asumamos una responsabilidad que no nos compete. Se nos hizo una consulta, expresamos una opinión. Esa opinión fue aceptada, pero podían no haberla aceptado. Podían haber dicho no nos parece adecuado lo que ustedes opinan y punto final. Yo creo que hay que establecer claramente las responsabilidades a quien le toca. Don Carlos Mesa, usted propuso en mayo que actores políticos y el gobierno también se reúnan, ¿no?,
un encuentro nacional, justamente para hablar del tema de elecciones, para hablar del tema cuarentena. Si ese encuentro se habría consolidado, ¿las cosas serían diferentes ahora? ¿Se habría podido hablar de otra fecha? Por supuesto que serían diferentes, y serían diferentes porque nuestra propuesta no era exclusivamente para el tema electoral, porque lo que tenemos que analizar y evaluar aquí no es ponernos preocupados a cargo del 6 de septiembre sobre el COVID. A mí lo que me sorprende es que el debate sobre el COVID se haga para el 6 de septiembre cuando el debate del COVID tiene que hacerse hoy. Nuestra propuesta del 4 de mayo fue convocar, la presidenta debía haber convocado, esa fue nuestra invitación, nuestra propuesta, para decirlo mejor, a los sectores políticos, a los sectores económicos y a los sectores sociales para tomar decisiones políticas electorales, pero no era lo más importante, con relación a la salud y con relación a la economía. Lamentablemente la presidenta ni siquiera tuvo la gentileza de responder la carta. Por supuesto que serían diferentes, pero en ese contexto vuelvo a subrayar. A mí lo que me sorprende es que estemos debatiendo en un momento tan crítico como el que vive el país, en un momento en el que tenemos un promedio de entre 800 y 1000 personas contagiadas por día, ahora 24 de junio, lo que va a pasar el 6 de septiembre. Nos preocupa lo que va a pasar el día de la elección, que hayan colas para votar, y no nos preocupan las colas para cobrar dinero en los bancos, o para cobrar los bonos en los bancos, o para hacer colas en los supermercados, o para establecer contactos en la feria de la cancha, o en la feria 16 de julio, o en la feria Barrio Lindo. A mí eso es lo que me tiene muy sorprendido. Un país que está debatiendo el 6 de septiembre cuando lo que tiene que resolver son los problemas dramáticos y terribles que estamos enfrentando hoy por el coronavirus. Con lo que me acaba de decir don Carlos, estamos comparando una transacción, por ejemplo, en un banco, ir a una feria, con un proceso de elecciones donde todo un país... Efectivamente, desde el punto de vista de salud lo estamos comparando, claro que sí, porque el cuestionamiento sobre el tema electoral no es la elección, votar o no votar, es la salud. ¿Por qué se está cuestionando el 6 de septiembre? Por razones de salud. No se está cuestionando por razones políticas o porque hayan más candidatos o menos candidatos. Por lo tanto, es perfectamente comparable. ¿Cuál es la razón por la que se cuestiona el 6 de septiembre? Por los riesgos de contagio de coronavirus. Y la pregunta que yo me hago es, ¿una cola en un banco físicamente, médicamente, no es lo mismo que una cola para elegir? Desde el punto de vista de la salud, el coronavirus no distingue si estás yendo a votar o estás yendo a cobrar tu plata al banco. Esto es lo básico. Lo básico es entender cuál es la razón de fondo por la que estamos preocupados por el 6 de septiembre. Preocupémonos hoy por lo que está pasando. Pero son 7 millones de ciudadanos que tienen que acudir a votar. Eso no se compara a un día, por ejemplo, de transacción en un banco. Se compara porque son muchos días de transacción en un banco, y se compara porque estamos hablando de un país entero que se mueve cotidianamente y que no está cumpliendo las medidas de seguridad de salud. Y se compara además porque el día de la elección tendrá un tipo de control que no se tiene hoy día. Ese tipo de control vinculado a guardar rigurosamente las distancias, a Fuerzas Armadas, Policía y equipos de seguridad. Se compara porque se va a preparar con 3 o 4 meses de antelación. Por esa razón se compara. Es decir, pero yo vuelvo sobre el punto, Vania. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna particular actitud, yo no soy miembro ni presidente del Tribunal Supremo Electoral. Todas las preguntas que tú me estás haciendo a mí, hácelas al Tribunal Supremo Electoral, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Si consideran que es un riesgo a la salud y cambian la fecha, yo la voy a cumplir. Yo no estoy haciendo ninguna cuestión de Estado por el 6 de septiembre. Yo he expresado una opinión que creo que es una opinión razonable, que me parece correcta, pero si estoy equivocado y se considera que hay una situación dramática, por supuesto que sería la última persona en poner el voto por encima de la salud. Lo que vuelvo a insistir es, a mí lo que me parece increíble es que estemos debatiendo cuando se nos están contagiando 1000 personas por día, cuando tenemos casi 1000 fallecidos. Estamos debatiendo a cargo del 6 de septiembre lo que debemos debatir hoy. Esta es mi preocupación. Mi preocupación es que perdamos el tiempo político. Yo no tengo una intención política de debatir los próximos 2 meses del 6 de septiembre. Será la elección cuando tenga que ser. Hoy es el 6 de septiembre. Si el Tribunal Supremo lo considera conveniente cambiar, que la cambie. Aquí hablemos de lo que nos preocupa a los bolivianos. ¿Qué nos preocupa a los bolivianos? Espero que sea hoy, evitar los contagios hoy. Le hago estas consultas, don Carlos Mesa, porque la gente está preocupada también. Se están anunciando elecciones y no está segura de ir a votar. Y esto también va a dificultar el derecho al voto que tienen muchos de ellos. Ahora, es cierto que el Tribunal Supremo Electoral tiene que darnos toda la claridad de cómo van a ser estos comicios. Por ejemplo, la cantidad de mesas, la cantidad de recintos que se tienen que habilitar, porque no van a ser unas elecciones como las tradicionales, como las que ya hemos tenido, ni tampoco la campaña para ustedes que son actores políticos, ¿no?
No, por supuesto que no. Asumo que tendrá que hacerse una elección en condiciones adecuadas técnicamente, pero vuelvo sobre el punto. La pregunta que tú me tienes que hacer tiene que estar vinculada a: ¿está usted de acuerdo con el 6 de septiembre? Ya expresé mi opinión. ¿Qué pasa si hay un cambio de día de elección? Lo respetaré, por favor. No creo que haya necesidad de más debate. Voy a respetar la decisión si se promulga una ley que cambie esa fecha. Mientras esa fecha esté vigente, esa fecha es la que vale. ¿Cómo vamos a hacer la campaña? Cumpliendo nuestra palabra. ¿Qué significa eso? No vamos a hacer una campaña nosotros que ponga en riesgo la salud de la gente. No haremos el puerta a puerta, no haremos el contacto personal, no haremos mítines, no haremos reuniones, es decir, contribuiremos a no complejizar el problema de la salud y las posibilidades de contagio, que esa es nuestra obligación. Si yo soy una persona responsable, que estoy preocupado por el coronavirus y que creo que la salud es una prioridad de debate hoy día, me parece fundamental establecer esta línea. Pero hay algo muy importante. La elección no es un capricho, no es una elección porque yo quiera ser presidente o porque esté desesperado por ser presidente el 6 de septiembre o las fechas subsiguientes. No, la elección es la necesidad de un país de terminar con una transición que está llevando adelante un gobierno con pocas capacidades para enfrentar el coronavirus, con una asamblea legislativa masista que lo bloquea todo y con la necesidad de contar con la seguridad de resolver la crisis económica y social. La elección no es un acto social, no es una fiesta a la que nos reunimos porque nos gusta y porque queremos celebrar una fiesta en el sentido del divertimento. Esto es una obligación para modificar una situación que no se puede mantener más. Ahora, a propósito de lo que usted señalaba, esta campaña que van a tener que llevar adelante los actores políticos, va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo van a hacer? ¿No van a poder, por ejemplo, viajar quizás a algunas ciudades para plantear su programa de gobierno? ¿Qué hará usted? Afortunadamente, Vania, vivimos en el siglo XXI. Si estuviéramos en el siglo XIX estaría muy preocupado porque realmente no sabría cómo hacer para conectar políticamente con la gente. Pero gracias a Dios el siglo XXI nos permite este contacto que estamos haciendo, que no es presencial y que podrá ser a través de las redes sociales. Con la seguridad más absoluta para nuestros votantes, no vamos a hacer ninguna acción, ninguna actividad que ponga en riesgo la salud. No vamos a hacer mitines ni reuniones políticas masivas, ni vamos a hacer un puerta a puerta, ni vamos a estar en el contacto personal, que nos encantaría hacerlo, pero la responsabilidad de salud es clara. ¿Vamos a hacer una campaña distinta? Claro que sí. Tenemos que respetar la salud como elemento fundamental y no contribuir a contagios que no son parte de nuestra propuesta, por cierto, ni mucho menos. ¿Ha tenido algún contacto con algún candidato, alguna fuerza política en estos días? ¿Hay posibilidad de alianzas, don Carlos? No he tenido ningún contacto. Comunidad Ciudadana ha mantenido una línea de acción coherente y sin ningún tipo de modificación en términos de, salvo aquellas personas que han decidido o grupos que han decidido separarse, desde que presenté mi candidatura el 6 de octubre pasado. Vamos a mantener a Comunidad Ciudadana tal como está, con la acción que tiene el programa de gobierno, que tiene sus candidatos, que tiene al candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza y al equipo de Senado y diputados que hemos presentado como candidatos. ¿Y si alguien lo llama, lo busca para poder hacer alianzas, aceptaría? Estamos abiertos, por supuesto, creemos que es un espacio democrático y que un espacio democrático de unidad siempre es útil y siempre es positivo para el país, siempre y cuando tengamos elementos comunes de criterios sobre programas, sobre propuestas y sobre proyección de país. Bien, don Carlos, veremos qué sucede, ¿no? De acuerdo a la evaluación que se va a realizar, me imagino estos días, estos meses, todavía restan más de 70 días para las elecciones y a ver qué sucede. Hay algunos candidatos que estaban proponiendo, por ejemplo, que el 15 de julio, antes de que inicie o que se reactive el cronograma electoral, se pueda replantear la fecha. Veremos qué sucede. Gracias. No, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Que le vaya muy bien. Tenemos más en Al Día.